Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Le llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrona. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta por distintas cableras en el Ecuador y en todo el mundo a través de Facebook Live de Noticiero 1. La ejecución de Diana, una mujer embarazada, a cargo de su pareja, un migrante venezolano en una calle de Ibarra, tras 1 hora y media de amenazarla con un cuchillo mientras la retenía delante de cientos de personas y varios policías que no hicieron nada por impedirlo, todavía nos lacera el alma. Pero ese salvaje asesinato, producto de la cultura machista y la violencia de un delincuente para cuyo ingreso al Ecuador no hubo filtros, tiene que generar lecciones y cambios para que la tragedia de Diana sea la última de este tipo y la sociedad inicie a partir de allí una cadena sostenida de rectificaciones hasta reducir la delincuencia, en especial el femicidio, a un mínimo y elevar sus sanciones al máximo. A mi juicio, ese proceso empieza por la policía. No basta ni termina allí, pero empieza allí, en la institución encargada de protegernos, para lo cual tiene el privilegio y la obligación del uso de la fuerza y de las armas. Me propongo entonces ir de lo particular a lo general, de ese crimen atroz, a las razones por las cuales los policías presentes no pudieron, no supieron o no quisieron impedirlo, estando obligados a ello. Al responder esa interrogante han salido una serie de revelaciones, excusas e incluso mentiras, como la que dijo el miércoles en la Asamblea el teniente coronel a cargo del operativo, de apellido Vargas, que los policías estaban a 30 metros de la víctima. Ya vamos a hablar de eso. Se impone entonces revisar propuestas que vayan más allá del asombro, del rechazo y la indignación, así como más allá de la condena o la comprensión. Para ello requerí la presencia de un general de policía digno, respetable, conocedor y valiente, capaz de enfrentar 1 hora de entrevista sin concesiones. Y el general Carlos Alulema, 35 años en la institución y fundador de la DINASET, fue la mejor opción. Ya era hora de que no solo una mujer sea quien salga a dar la cara por una policía, que se le encargó hace apenas 4 meses, me refiero a la ministra del Interior, y cuyas falencias han sido respondidas por ellas más allá de lo debido. Por eso reconozco y agradezco su presencia. General Ulema, bienvenido. Empecemos por un rápido repaso del caso que motiva convocarlo. Bien, tiene usted ahora 2 minutos, general, sin interrupciones de mi parte, para exponer su posición ante este femicidio a vista y paciencia de varios policías del sábado 19 de febrero alrededor de las 20:30 en Ibarra. Sí, muchas gracias por la oportunidad, en primer lugar, a nombre de la Policía Nacional, de poder expresar nuestro criterio y nuestra opinión al respecto, y yendo de lo, como usted señala, de lo particular a lo general. El caso, para empezar, es algo único, que no se ha dado en nuestro país. No venimos a justificar, para empezar, no venimos a justificar el procedimiento, eso está en conocimiento de la justicia, se habrá de determinar todos los factores que estuvieron alrededor de responsabilidades, básicamente, si son individuales, si es que existe alguna otra responsabilidad ulterior también, pero yendo a eso vamos a analizar el hecho desde lo particular.
¿no? Al ser un caso único, que no se había presentado en esas condiciones en nuestro país. Luego surgieron una serie una cadena de acontecimientos de los grupos especializados que tienen mayor entrenamiento en el manejo de las armas. Ya es conocido, se ha hablado suficiente, creo, desde el punto de vista público sobre este tema. Miembros del GOE estaban en otro procedimiento. Sucedió, desgraciadamente, no, insisto, no es el ánimo de justificar. El personal, como se ha señalado también, si no tenía todo el entrenamiento, también tiene el temor, por muchos casos, es de conocimiento público, en que policías han sido involucrados por el uso excesivo de la fuerza. ¿Cómo lo califican en la mayoría de los casos los administradores de justicia? Y al tener eso en mente, pues el policía tiene una dificultad en el procedimiento. Todos esos hechos que se han analizado, que se han comentado, que se han debatido en el ámbito público, inclusive hasta la Asamblea, ya subiendo el nivel del debate, pues están siendo en consideración, el mando policial está realizando los análisis respectivos para poder luego presentar, como usted señala, propuestas para solucionar ese tema. Cierto, claro, debería toda la policía estar preparada para enfrentar, para eso estamos constitucionalmente facultados en el porte, en el uso de las armas, en el uso de la violencia legítima, como se la conoce, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros el análisis, todos esos factores lo estamos planteando para poder plantear las mejores propuestas, ¿no? Esa es la idea. Gracias, general. Analicemos uno por uno sus argumentos. Claro. Es único. Hasta donde yo sé, así es. Dijo el coronel Alex Vargas, teniente coronel Alex Vargas, a cargo del operativo el miércoles en la Asamblea, es atípico. ¿Cuál de las dos cosas es? Atípico es que no ocurre con frecuencia y es fuera del usual. Único es que ocurre una sola vez. ¿Cuál de las dos cosas es? Puede ser las dos cosas. Único en el sentido de la forma, como fue un sujeto públicamente con un arma blanca, hay una relación en este caso íntima entre las dos personas, es decir, no es un secuestro extorsivo, no es un secuestro de rehenes, por ejemplo. Pero eso cuando se supo después. Exactamente, pero no, ya se tenía, todo es conocido que en la llamada del ECU ya había una relación entre las personas. Pero los policías que estaban allí no sabían que en la llamada del ECU conocían de esa relación de los dos. Bueno, pero tampoco en el momento por ejemplo, en otro tipo de secuestro, en el robo de un banco, hay exigencias económicas, salidas, hay otro tipo de comportamiento. El asesino dijo algo que da una señal de eso. ¿Se acuerda qué dijo? Respecto de que quería viajar. Eso obviamente no era un pretexto. Algo que gritó desafiando a la gente. ¿Recuerda qué dijo? Sí, claro. Este fulano, ¿recuerda qué dijo? Sí. Todo eso, dijo, ¿mía o de nadie? Exactamente. Ahí ya se estima que hay una relación cierta de pareja. Entonces, tenían ahí entonces una señal. Exacto. Entonces, para eso, como digo y señalo, es único. Ahí, a eso voy, ¿no? Ya, entiendo su opinión. No la comparto, es otra cosa, pero entonces para escuchar la suya. Claro. Segundo, la justicia sabrá determinar las responsabilidades. Eso la justicia convencional. ¿Y el procedimiento policial cuál va a ser? Debe haber una investigación interna también. Obviamente tenemos la estructura, los canales internos como la Inspectoría General de la República que analizará el procedimiento, pero en primera instancia, al estar ya en conocimiento de autoridad judicial, no compete actividad administrativa por el momento, ¿no? Okay. No, es que la ministra adelantó que habrá sanción y que se cometió un error. Entonces, ¿y por qué lo hace? Porque es evidente algo que se desprende de lo que ahí hay. ¿Qué van a investigar? Exactamente, la responsabilidad, como lo establece la ley, omisión. Si existe omisión del actuar, ese es un delito que nosotros estamos... ¿Usted duda que exista omisión? No, dudo no, absolutamente da. Yo ni dudo ni afirmo. No puedo ¿usted tampoco afirma que existe omisión? No, por supuesto, porque no soy juez de la causa por el momento. ¿Y como general de policía, me puede dar su criterio? Sí, por supuesto. ¿Cuál es? Por supuesto que el policía debió actuar, absolutamente. Al estar en riesgo la vida, evidente que está en riesgo la vida de una persona, tiene que actuar. ¿Cómo debió actuar? Haciendo uso de su arma de fuego. ¿De qué manera? Apuntando y haciendo un blanco efectivo como debería estar entrenado, ¿no? Y a su juicio, en general, después la investigación hay que ver en ese caso. Así es. Pero en general, ¿por qué lo grave es que muchos policías no lo hagan cuando es su deber, como usted acaba de decir? Por ese temor que existe, que se ha tratado, ¿no? de ser procesado por la muerte, aunque tuviera, muchas veces se ha visto que aunque tuviese un procedimiento que esté claro, tiene que afrontar un proceso, tiene que afrontar el sistema judicial.
Y en ese sentido los policías tienen ese temor. Ya. Eso es lo que tenemos que vencer, lo que tenemos que Vamos a ir cambiar. a eso. Sí. Que es otro punto importante que usted dijo. Antes terminemos con las particularidades Sí. de este incidente. Tengo aquí la portada que a mí me conmovió, que están viendo ustedes en detalle, de El Diario, con una foto que evidencia que sí tenían tiro, que el tipo no la estaba tapando, con lo cual había el riesgo de darle a ella también en ese momento y que inclusive había algunos policías a las espaldas o costados de ellos que él no podía ver. Pero hay algo más. ¿Qué distancia estima usted que hay entre este asesino y el policía que está aquí? De 6, 7 metros, ¿no? Es claro. Sí, es claro, es claro. Sí. ¿Por qué va el oficial y dice el miércoles en la asamblea 30 metros? Bueno, él tendrá que responder, seguramente es su apreciación, ¿no? Eso es lo que justamente yo le puedo decir por qué, no es apreciación. Él quiere defenderse, él quiere justificarse. Claro, obviamente. Así es. Es natural, ¿no? Es natural que No, a mí no me trate de parece hacerlo que es eso. natural. La defensa me refiero. No. No la mentira. La defensa, no la mentira. Entonces la defensa puede ser, Exacto. De eso. no eran lo suficientemente diestros, ¿ya? Estaban en un estado de shock, no tuvieron una instrucción, pues la defensa no puede ser mentir. Yo celebro que usted diga, calcule más o menos la distancia que había, esa es. Claramente, sí. Estamos claros. Entonces, ¿por qué miente un teniente coronel de la policía? ¿Por defenderse? Por el temor, obviamente. ¿Y cómo les podemos Así creer entonces si mienten por defenderse? Porque está claramente evidente, ¿no? Por eso digo, el momento de lo va a hacer la reconstrucción de los hechos y se va a determinar con claridad. Ok, Entonces, ahora no. Para mí allá está vamos. determinado con claridad. Lo que se va a establecer son los niveles de responsabilidad. Y luego lo que me interesa, las causas. ¿Por qué ocurre lo que usted acaba de contar? Vamos a eso. ¿Por qué los policías que debieron disparar? El alcalde de Guayaquil usó esta semana una palabra, abatir al delincuente. Y usted no mencionó la palabra ejecutar. ¿Por qué no lo hicieron? No respecto a este punto en concreto, en general. ¿Por qué no lo hicieron? Esa es una decisión absolutamente personal de un procedimiento, ¿no? Sucede en cualquier otro tipo de procedimiento cuando, por ejemplo... En general, no es una decisión personal. Por supuesto, porque es el que tiene el arma. ¿Quién tiene la persona? No, es una obligación legal. Obviamente, pero tiene que decidir. Hay un Tiene que tomar una reglamento decisión. de policía así de extenso Así es. sobre el uso de la fuerza Exacto. que dice en el artículo 1, ámbito del uso legal, adecuado y proporcional de la fuerza y tiene una cantidad de disposiciones y en la parte pertinente respecto a muchas partes pertinentes que hay, es recontra específico sobre lo que pueden y no pueden hacer. Artículo 20, uso de la fuerza para neutralizar una agresión letal. Esa es una lesión letal. Un tipo con un cuchillo a punto de clavarlo está a punto de causar una lesión grave inminente o atentar contra la vida, es decir, la muerte de la persona. El uso de armas letales, es decir, una pistola, porque te puede matar, se realizará siempre que sea necesario, es evidentemente necesario, cuando no sea posible la utilización de otro nivel de fuerza, o en su caso, que hayan sido inoperantes los anteriores niveles de fuerza, la disuasión de la gente, lo que le gritaron. En caso de la necesidad de utilización de armas letales, la o el servidor policial deberá considerar en todo momento los principios básicos del uso de la fuerza, legalidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Cuáles son esos principios básicos de legalidad, necesidad y proporcionalidad? Precisamente la legalidad que está facultada en la ley, que es lo que usted señala, ¿no es ¿Se cierto? cumplía? Proporcionalidad en cuanto al medio. Si la persona está únicamente sin un arma, entonces no puede usar un arma de fuego. ¿Quién ¿no? dice eso? Es proporcionalidad, la jurisprudencia, el tipo de... Puede haber alguien que sea experto O sea, en artes los marciales. policías también, tenían que pero caerle tiene con un saber. cuchillo. No. Esa es la proporcionalidad. No, El no, tipo me la refiero. va a matar con un cuchillo, lánzate con un cuchillo. Decía, si no tiene arma. Empezamos, si no tiene arma. El cuchillo, pues, incluso si no tiene, aunque no tuviese ni arma, ni un cuchillo, una persona experta en artes marciales puede matar a una persona fácilmente. Entonces, exactamente. tendría que saber eso el policía. Por eso digo que la decisión es personal, porque atrás de una decisión siempre hay un conocimiento, una experticia, y justamente saber cuándo decidir. ¿Por qué no tuvieron la experticia estos señores? Ahí está el tema, ¿no? Eso hay que analizarlo en la investigación. No, ¿Qué ya pasó? lo dice el Instrucciones. teniente coronel Alex Vargas, lo dice. El personal policial que se hallaba en el lugar era preventivo y de investigación.
¿Qué es un personal preventivo y de investigación? Preventivo es de la persona que realiza vigilancia en los patrullajes, en la unidad de policía comunitaria. ¿Y la está Policía armada? Nacional, claro, por supuesto. Toda la policía está armada, todos los ejes preventivo, investigativo, inteligencia. ¿Y de investigación? También tenemos arma de fuego. ¿No saben disparar? Claro, por supuesto que sí. ¿Hacen prácticas de tiro? Un básico entrenamiento y luego, en la medida de las posibilidades, un periódico si es que es del caso. Básico entrenamiento. ¿Qué es un básico? En la formación. En la formación uno entra como una persona civil cualquiera en los cursos, ya sea para oficial o para policía, y recibe necesariamente un entrenamiento básico, que es de disparar, llega hasta disparar, obviamente. ¿Cuántas balas en el polígono hasta graduarse de policía? Aproximadamente 20, 30. No es nada. Es poco, sí, es poco. Obviamente eso depende también de las planificaciones y si es que existe suficiente munición en el momento. Y luego ¿Cómo también, es posible que no exista suficiente munición en el momento? Planificación. No, eso es corrupción. O sea, se No destina la plata a cosas que no son necesarias y no hay plata para balas. No, sí, hay plata. Que no, Pues es suficiente, no para suficiente, 20 tiros. Entonces usted está comenzando a justificar al oficial. Dice, yo no he practicado suficiente puntería, de repente le apunto a la pierna y le doy al pecho y lo mato. Y luego me enjuician y salgo preso. Entonces tiene razón el policía. Es un tema de habilidad también. No todos pueden acertar un blanco, ¿no? Eso que hay que afinar, hay que perfeccionar, hay que mejorar, ¿no? Ok, veamos entonces el segundo video. ¿Ya? Porque en el primero, Eduardo, está claro, a propósito que no pueden acertar un blanco, antes de ver el segundo video, que cuando el tipo comienza a ejecutar a la víctima, ya no están a 4 o 6 metros como usted estima ahí, cerca, 6 o 7. Claro. Está más cerca, sí. Como de aquí a donde está usted, y ni ahí así disparan. ¿Por qué? Esa es la respuesta que da la persona. Por eso digo, una decisión personal de la persona que está ahí. ¿Por qué no decidió actuar eso? Y ahí viene... Por eso usted ya le ha dicho, porque después me van a enjuiciar a mí, porque el asesino voy a ser yo. Por eso existe en la legislación el delito de omisión, que no tienen otros funcionarios públicos. General, entonces no sean policías. Porque si va a tener esa duda o ese miedo y lo explicamos o lo justificamos tan fácil, no sean policías. No existiría el delito de omisión, porque existe el error humano. Y para el funcionario público, solo para nosotros. Nosotros tenemos un régimen especial. La Policía Nacional actuamos con diferentes tipos de legislación que otros servidores públicos. Le pongo el ejemplo contrario. Sí. Usted debe haber sabido un caso reciente que trascendió aquí, en donde en un bus un delincuente, 2 se suben a asaltar. Había un policía fuera de servicio, pero portaba su arma. No estaba obligado a actuar, ni facultado a actuar. Lo hizo. Sí. Y abatió a los delincuentes. Y él no dijo, no pienso que me va a pasar después. Exacto. Si me enjuician luego, yo tengo que proteger a la gente, estoy armado para eso, vamos. Ahí viene la decisión personal, precisamente. ¿No es cierto? Él tiene el entrenamiento, tiene el conocimiento y lo hace, decide hacerlo. Finalmente, por todo ese conjunto de hechos que existen alrededor, las consideraciones que en un negocio, en cualquier tipo de profesión, la decisión es muy importante en la persona. Personas, por más entrenamiento que tuvieran, en un momento determinado, no toman una decisión, o sea, y queda todo atrás. Ya, la mayoría de policías entonces, conclusión, deciden no hacerlo cuando debían y cometen un delito por omisión, como en este caso. ¿Por qué? Tienen una deficiente formación técnica, práctica en tiro, no están seguros de acertar, y segundo, tienen claro en la cabeza que si fallo o mato al tipo, el que se va preso soy yo y no él. Lamentablemente esos son los factores que en algunos de estos casos hemos sabido que, por dichos de los mismos policías, no actúan, ¿no? ¿Cómo corregimos ambos? Con nuevas capacitaciones, formación, insistir en los procesos. ¿Con qué recursos? Con los mismos que tenemos, es posible. ¿Usted claro cree que eso? sí, por supuesto. Hay policías que dicen, hubo 10 en Machala, que salen a patrullar con armas de juguete. Cuando, no le puedo decir a quiénes entrevisté, pero los entrevisté yo, de juguete. Cuando les pregunté, y eso me dicen, algunas son igualitas a las Glock, y así los pillos les dicen así, a los pillos creen que estoy armado, y o se cuidan o no me atacan. Hay otros que dicen, yo cuando salgo de servicio no puedo portar el arma, tengo que dejarla en el rastrillo. Pero estos me han identificado todo el día, saben quién soy, por dónde voy. ¿Ya? Y si me ven armado, seguramente no me quieran matar ahí. ¿Cómo es posible que haya policías que patrullen con armas de juguete? No es posible, precisamente eso hay que corregir. Hay que corregir, lamentablemente, a partir de hechos graves como este. Muchas instituciones, muchos estados inclusive, a partir de hechos graves como este, empiezan a corregir lo que pensaron que no podía pasar.
Nosotros tenemos a nivel internacional grandes casos como el 11 de septiembre, donde grandes equipos de inteligencia, los más avanzados del mundo, no pudieron prever algo teniendo información, no pudieron coordinar. Miren, en hechos catastróficos, en un terremoto, ¿cuántas fallas se vieron? ¿Cuántos errores tenemos que pasar muchas veces en la humanidad? No justificando nuevamente, pero creemos que no va a pasar. A veces es parte cultural, de alguna forma, como digo, insisto, pero lamentablemente a través de la pérdida de una vida, tenemos que mejorar. Estamos obligados a hacerlo y lo vamos a hacer. Antes de ver el segundo video, después veremos en qué consisten las correcciones de paso. Usted ha dicho capacitación, entrenamiento, formación, equipamiento. Ha trascendido, en cambio, que a los policías cuando entran al servicio les dan 50 balas. ¿Ya? Y cuando se retiren, deben devolver las 50 balas íntegras. Es decir, si usan 10, tienen que ellos pagar 10, que valen $2.20 del tipo que utilizan con una cosa verde aquí. No tiene que pagar si justifica con parte cómo la utilizó, porque tenemos que controlar cómo la usa. Si es que fue en un procedimiento, si es que fue en actos de servicio, porque si utiliza para otras actividades, tiene que justificar con un informe cómo lo utilizó. Ahora, hay una balacera. Ya, se están batiendo los policías con los asaltantes de un banco, como ocurrió en Puerto. Hay una balacera. Y el policía tiene que estar pensando cuántas disparo o tengo que acertar con las que disparo, porque si no, no me van a justificar con el informe. ¿Están locos? No. Eso es distinto. Si hay un procedimiento, es que no es del caso. Perdóname, perdón, general. No me jodan. No puede ser. O sea, si el policía está en una balacera y disparó 150 tiros, evidentemente está jugando a chullas y bandidos, como dicen ustedes en Quito. Pero si tienen en la cabeza 15-5, no disparo mucho, tengo que acertar. No. Entonces, esa disposición tiene que cambiarse. Está bien que rindan el informe general. Eso es lo único, no hay otra. Pero ¿cómo lo evalúan? Hay un par en todo procedimiento tiene que el uso del arma de fuego, y ahí viene otro tema también importante. La legislación penal nuestra dice que es el último recurso para utilizarse en un evento de cualquier auxilio policial. Y en ese caso todos tenemos que conocer cuándo utilizamos el arma de fuego. Y obviamente cuando se usa el empleo del arma tiene que decirlo, aquí se utilizó. Porque no podemos tener, ya tenemos muchos casos de desvío de municiones, de las mismas armas, de pérdidas injustificadas. Tenemos muchísimas pero armas. el oficial que evalúa el informe, el tipo que disparó en exceso, ¿qué criterio tiene? Mira, te pasaste. 25 balas me pareció demasiado para una reyerta así, para remate no cayó ninguno. Hasta 5 te perdono, 20 tienes que pagar. ¿Qué es eso? No, eso no. Eso ya es quizá un abuso de la persona, pero eso no es un procedimiento que esté establecido. Otra. No, absolutamente. Cada uno tiene 50 balas. Cuando se ingresaron nuevos policías aquí en Guayaquil, les dijeron presta 25 de tus 50 porque no hay balas para los nuevos. Seguramente hay falencias en el presupuesto de adquisiciones o de distribución. Justamente cuando hay esta utilización, tiene que haber una reposición. A lo mejor hay algún problema. ¿Por qué no hablan? Claramente. Eso ya depende de cada comandante, ¿no? Es la evaluación que tiene que hacer la ¿Usted dirección de logística. ¿Usted ha reclamado? En mi área de responsabilidad, sí, claro, por supuesto. ¿Y ha recibido respuesta? Una respuesta coherente siempre, sí. Porque, y si no, pues se sigue la investigación. Obviamente se aplican los reglamentos que tenemos. Eso es, como digo, depende mucho de los procesos internos que hay que mejorar. Usted menciona el Código Penal, ya voy a referir a un par de disposiciones, pero antes necesito saber por cuánto tiempo voy. Y, porque esto es apasionante, y ver un segundo video sobre ese incidente. Adelante. ¿Qué veíamos ahí? Desorden, total, desorden. No, al delincuente sí lo supieron proteger, pues cuando la gente lo quiso linchar, ahí sí dispararon al aire, ahí sí hubo gases lacrimógenos. Entonces la gente se indigna. Así es, tienen toda la razón, absolutamente la razón. Tienen que ser sancionados, si es un procedimiento equivocado. Okay. Absolutamente. Lo otro, claro. Al estar a 1 o 2 metros, ¿debieron disparar? Claro que sí, tenían que haber disparado, absolutamente. Y ese es justamente lo que estamos señalando, es el delito de omisión, Para otros funcionarios públicos existe la parte económica, del peculado, pero nosotros tenemos el delito específico, que es omisión, y existe precisamente por eso. Ya. El COIP dice, artículo 32, estado de necesidad. Existe estado de necesidad cuando la persona
al proteger un derecho propio ajeno cause lesión o daño a otra, siempre y cuando se reúnan todos los siguientes requisitos. Que el derecho protegido esté en real y actual peligro, está en peligro la vida o integridad de esa señora, que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar. Esta es una disposición complicada. Claro que sí. Que hay que eliminar. O sea, el estado, que el resultado del acto de protección, o sea, si yo le disparo, ¿ya? Y le doy en el pulmón o en el corazón, causando una lesión más grave que lo que puede ser evidentemente una cuchilla, ¿voy preso? Claro que sí. Ese es de apreciación ya del juez. El juez aprecia eso, si es que hubo exceso, si es que hubo esa necesidad. Y hay mucha jurisprudencia. El juez no tiene nada que apreciar. Es evidente. En este caso, ya, en el hipotético caso que el policía haya disparado y en verdad le cause una lesión más grave al asesino que la que ella podría causarle con el cuchillo, normalmente una bala bien apuntada hace eso. Claro. Ahora, ¿no lo van a justificar al policía? No, por eso digo, es un nivel ya en el tema judicial. ¿No? Es como cualquier otra profesión. Hay que cambiar esta disposición. Eso justamente es lo que debe entrar a debate, ¿no? Para perfeccionar el ¿Qué sistema legal. En la mayoría de legislaciones del mundo está igual. Es igual, en todo el mundo. La legislación es semejante. Con una diferencia. Y eso es lo que aquí tienen que entender. Qué bueno que usted sitúa así el tema. Que en otras partes del mundo se exige esto porque los policías tienen cómo responder así. Han tenido un sueldo mejor, han tenido suficiente entrenamiento, tienen mejor preparación psicológica, armas superiores, herramientas, vehículos. Entonces, ahí a un policía preparado así, sí cabe exigirle eso, es lógico. Claro. Estamos copiando la super legislación que protege a los delincuentes a cuenta de los derechos humanos y permitiendo que acaben con los inocentes. Bueno, es un sistema que está establecido por la Constitución, el sistema garantista, que es lo que nosotros vivimos y ahí justamente está, ¿no? La intervención penal misma dice que es el último recurso penal y la violencia todavía más allá, la violencia legítima del Estado, ¿no? Ya yendo a los funcionarios, ¿no? Como decía, el error personal de la omisión. Miren otras profesiones. Un médico está en la mala práctica, ¿cierto? Es una persona que estudió mucho tiempo en la universidad y que en una operación cometió un error. Está el tema para todos los profesionales. Vimos en el terremoto, ¿cierto? Cuántas viviendas junto una a otra, mala construcción, ¿quién es la responsabilidad? Es decir, en las profesiones el criterio personal y la decisión es muy importante, en todas las profesiones. Y nosotros no somos de nada. Hay otra cosa más, artículo 33, legítima defensa, COIP. Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos, la reacción actual e ilegítima. El 2, es complicado, necesidad racional de la defensa. ¿Qué es racional en el caso del policía? Como ha dicho el general Ulema, esto queda a juicio del juez. Ya sabemos cuál es la tendencia de los jueces. Y luego vamos a hablar de eso enseguida. O mejor dicho, enseguida vamos a hablar de eso después. ¿Cuántos policías están condenados por no haber actuado? ¿Y cuántos por haber hecho lo correcto?